Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta número 2 del nivel intermedio. Dice, lee atentamente el siguiente texto y escribe las respuestas a las preguntas formuladas. Son preguntas abiertas. Por ende, hay que saber qué vamos a emplear, ¿no es cierto? O cómo vamos a contestar a esas preguntitas. He, hecho lo siguiente, ¿no? Como siempre, he establecido un orden de ideas principales para no tener que estar retornando el texto y volver a leer. Mejor dicho, para no perder tiempo, ¿ya? Y luego de ello vamos a empezar a contestar las preguntas. Leí por primera vez La ciudad y los perros como muchos de mi generación, cuando estaba en el colegio. No recuerdo si fue antes o después de Los Cachorros, es otra novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque una novela me llevó a la otra. Pero fui por ahí como a los 12 o 13 años que descubrí a Mario Vargas Llosa. O sea que podemos decir que lo que ha pasado con el propio lector es que ha leído La ciudad y los perros, ¿cierto? Ha leído La ciudad y los perros y los cachorros, ¿no es cierto? Ambas obras de Mario Vargas Llosa. Entonces, podemos decir de Mario Vargas Llosa, ¿correcto? ¿En dónde? En el colegio. Él dice que una lectura lo llevó a la otra. Por eso podemos decir que lo que pasa con el propio autor es que está ¿qué cosa? Descubriendo a quién, a este autor, a Mario Vargas Llosa, ¿correcto? Ahí está. Ahora, además dice lo siguiente el propio texto. Dice, la releí con mayor interés. Recuerdo cuando mi padre, que tenía un hermano militar que había sido director de Leoncio Prado, también otra cosa que lo motivó a leer mucho más, La ciudad y los perros. Me advertía que si no mejoraba mis notas, iba a hablar con el Cholo, mi tío, para trasladarme a ese lugar, sinónimo de encierro y de régimen carcelario y de martirio escolar, y hasta de reformatorio, si cabe, donde la vida era como una jungla y el verticalismo autoritario y jerárquico era la única ley, ¿correcto? Entonces, ¿no? Se interesó por leer La ciudad y los perros porque definitivamente tenía un familiar, ¿no? Muy cercano, muy próximo a él. Y si no mejoraban sus notas, el autor dice, ¿no es cierto?, que su padre había decidido trasladarlo al colegio Leoncio Prado, ¿no? A ver, entonces, ¿no es cierto?, acá, por ejemplo, podemos mencionar que llevarlo al colegio Leoncio Prado era como un castigo, ¿no? El colegio Leoncio, ¿correcto? Leoncio Prado, ¿ya? El colegio Leoncio Prado, ¿no es cierto? Podía ser la institución, ¿correcto? Podía ser la institución con visión punitiva, o sea, castigadora, punitiva y ortodoxa. Tal vez para que él pueda mejorar sus notas, ¿no? Entonces ahí está. Era como la visión de los padres antiguos que a sus hijas las mandaron a colegios de monjas y a sus hijos los mandaban a colegios militares, también. Eso también puede ser. Ahora dice, mi padre nunca cumplió su amenaza y volví a leerla luego de la noticia del novio, como una suerte de homenaje personal. Y no sé cómo explicarlo, pero me gustó más que cuando lo hice el par de veces anteriores. Porque La ciudad y los perros es un libro que no te deja indiferente, te conmociona, te atrapa, y como anota el español Javier Cercas, es un libro que parece escrito a martillazos, donde se desvelan con una prosa incandescente y una limpieza sobrecogedora las corrupciones y perplejidades de la adolescencia, ¿no es cierto? Entonces finalmente podemos decir que
estamos hablando o estamos haciendo una defensa, una apología a la lectura del libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, ¿no? Apología, ¿no es cierto?, a la lectura del libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. ¿Correcto? Que dicen además que esta obra va a inaugurar lo que se va a conocer más adelante como el boom hispanoamericano. La pregunta del texto dice lo siguiente, ¿no? La primera pregunta nos dice lo siguiente, ¿no? Dice: escriba el título de la obra que resultó significativa para el autor del texto, ¿no? Entonces fácil, ¿no? Sería La ciudad y los perros, ¿no? Y los perros. Ahí está. La ciudad y los perros, ¿no? Esa sería, de alguna manera, la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra desvelan según el texto? ¿No? Hay que decir que, por ejemplo, el libro, como dice el texto, el libro de La ciudad y los perros devela, ¿no es cierto?, los problemas y la ortodoxia de la educación militar o castrense. Entonces, acá desvela quiere decir muestra, ¿correcto? Eso sería. Pregunta número 9. Según el texto, releer una obra literaria que permite ver la obra de diferentes maneras, formas, ¿no es cierto? También depende mucho de la edad, cómo lo interpretas en una edad determinada y ahora lo interpretas de otra forma. O sea, puede manifestar, por ejemplo, una multiplicidad, ¿correcto?, de interpretaciones. ¿Correcto? Ahí está. Y finalmente, ¿no es cierto?, una última pregunta. Dice: en su etapa escolar, el autor del texto tenía temor de estudiar en el colegio Leoncio Prado. ¿Por qué? Porque él había leído, lógicamente, que en la novela de los perros del colegio Leoncio Prado tenía una visión punitiva y ortodoxa, ¿no es cierto? Porque, correcto, era autoritaria y ortodoxa. ¿Correcto? Ahí está. Entonces podemos decir eso a través de esa lectura y ese texto número 1. Las preguntas son abiertas y se pueden contestar a partir del propio texto, ¿correcto? Muy bien, el texto número 2 dice lo siguiente, ¿no? La pintura y la fotografía son comparables entonces en términos de composición. O sea, podemos decir que la pintura y la fotografía son comparables, ¿correcto?, en términos de composición, o sea, cómo se forman, ¿no?, o cómo se crea estos artes. Dice: se trata en ambos casos de manifestaciones artísticas visuales. Fácil. Entonces, ¿por qué se comparan? Porque son artes visuales. Dice el propio texto. ¿No es cierto? Ahí está. Además, dice: cuyos autores deben componer una imagen partiendo de la realidad, pero imprimiendo su original visión de los elementos que representan. A ver. El autor, ¿no es cierto?, parte de una realidad para recrearla, ¿correcto? ¿A través de qué? A través de una visión propia, ¿no? Eso es lo que se trata cuando se habla
de la pintura y la fotografía, ¿cierto? Eso se habla cuando se habla de la pintura y también de la fotografía. Ahí está, chicos. Excelente. Ahora, finalmente, mira lo que se dice, ¿no? Se dice lo siguiente. Al igual que los pintores, los fotógrafos construyen una imagen utilizando sus propios instrumentos técnicos, una visión propia, ¿no? Ni la pintura ni la fotografía representan la realidad con exactitud. Ambas artes suponen una composición original de elementos que producen un determinado efecto visual, y si se tiene suerte, la plenitud de la experiencia estética. O sea, ni la pintura, correcto, ni la fotografía tratan de reflejar con exactitud la realidad, ¿correcto? Sino que lo hacen para representar. O sea que le dan una visión personal, única, ¿correcto? Entonces la pregunta 11, ¿no es cierto? Sí dice lo siguiente, ¿no? Identifica el tipo de organización textual utilizada en el texto. ¿Qué tipo de organización textual se está utilizando en el propio texto? Se está comparando la pintura y la fotografía, ¿sí? Entonces puedo decir que la respuesta en la 11 sería A, comparativo, ¿correcto? Comparativo. La pregunta número 12 dice, ¿cuál sería el título más adecuado para el texto? Estamos hablando de que la pintura y la fotografía tienen una visión propia de la realidad, ¿no es cierto? No hablan de la realidad concreta, sino hablan de una realidad artística, ¿correcto? Y de alguna manera radica en la experiencia estética. O sea, sería la pintura y la fotografía como artes visuales, ¿no? La pintura y la fotografía como artes visuales, ¿correcto? Y la pregunta número 13 dice, según el texto, un elemento común para el pintor y el fotógrafo es la que. ¿Qué elemento sería común para el pintor y el fotógrafo? Es la técnica, la visión, el mundo, la imagen y la realidad, ¿cierto? La realidad, correcto. Alternativa de la realidad, ¿correcto? Hasta ahí el nivel intermedio, porque luego toca el texto 3, que sería el nivel ya avanzado, ¿correcto? Ese es un fragmento del texto Platerio de Juan Ramón Jiménez. Yo lo que voy a hacer es darte las claves y yo sé que tú luego vas a poder completar, ¿no? Y corroborar también esta información. No te olvides de hacer los ejercicios de aplicación también, ¿ya? A ver, 14 la alternativa E, no hay de otra. La 15 la alternativa E. La 16 la alternativa B, ¿correcto? La 17 la alternativa B y la 18 la alternativa C, ¿correcto? Recuerda que el texto me está hablando de Platero y yo, ¿correcto? Entonces tú puedes desarrollar ese texto, hacer los ejercicios de aplicación o los ejercicios complementarios y no te olvides de desarrollar también el vocabulario, ¿no? O el léxico. Por eso, chicos, nos vemos entonces la próxima semana en otra edición del curso de razonamiento verbal. Chao, chao, nos vemos.